Buen día, mi equipo está conformado por Arzola Ferrer José Eduardo, Benítez Mendoza Valeria Lisbeth y Carrillo Tufiño Dulce Itzel, y nuestro PAE es acerca de neumonía. La neumonía representa un problema de salud grave a nivel mundial, puesto que afecta principalmente a niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 años. Esto no quiere decir que sea la única población que pueda tener esta enfermedad, sino que son los grupos de mayor riesgo. La neumonía puede estar causada por microorganismos diversos como bacterias, virus y hongos. La neumonía junto con la diarrea y el sarampión asociados a la desnutrición son la primera causa de muerte en los niños pequeños en países en vías de desarrollo. Esto quiere decir que en los lugares con mala higiene es más probable que una persona contraiga la enfermedad. Es por esto que mediante los requisitos universales de Dorothea Orem buscamos aquellas áreas afectadas para poder establecer un diagnóstico y brindar las intervenciones necesarias para ayudar al paciente a mejorar su estado de salud. Nuestro objetivo general es identificar los requisitos universales afectados en el paciente para focalizar el diagnóstico y elaborar un plan de cuidados para ayudar al paciente. Como objetivos específicos tenemos dar un diagnóstico de acuerdo con el cuadro clínico de la patología mediante la taxonomía NANDA. El segundo objetivo es identificar el nivel de gravedad con el que se encuentra el paciente y para esto utilizamos la taxonomía NOC. Y como tercer objetivo tenemos la utilización de la taxonomía NIC para establecer actividades con las que podamos ayudar al paciente. Es importante conocer antes de hacer cualquier otra cosa las herramientas disponibles en el área de enfermería con las cuales disponemos para realizar los propósitos que nos acabamos de plantear. Es por eso que primero presentaremos el proceso de atención de enfermería, la teoría general del déficit de autocuidado de Dorothea Orem, la anatomía y la fisiología del sistema respiratorio y por último presentaremos la patología de la neumonía. Bien, comenzando con el proceso de atención de enfermería, definiremos que el proceso de atención de enfermería es un método racional de asistencia de enfermería. Su propósito es identificar el estado de salud reales y potenciales para establecer planes que aborden las necesidades identificadas y aplicar intervenciones de enfermería específicas que cubran tales necesidades. Este proceso se lleva en 5 pasos, el cual inicia en la valoración. En esta parte del proceso de atención de enfermería realizaremos la entrevista, así como los exámenes físicos correspondientes a nuestro paciente. Aquí realizaremos una anamnesis, realizaremos algunos estudios para poder llevar a cabo la siguiente parte, que es el diagnóstico. El diagnóstico inicia con el análisis de los datos, la identificación de problemas de salud, riesgo y fortalezas y la formulación de un diagnóstico. Para esta fase nos vamos a ayudar de la taxonomía NANDA, la cual nos indica cuáles son los diagnósticos de enfermería adecuados según los signos, síntomas o los comportamientos que tenga nuestro paciente. Después del diagnóstico llevaremos a cabo una planificación, la cual inicia con la priorización de los problemas o diagnósticos, la formulación de los objetivos o resultados deseados, la selección de las intervenciones de enfermería y la redacción de las intervenciones de enfermería. En esta parte del proceso de atención de enfermería nos vamos a ayudar de la taxonomía NOC y NIC. La taxonomía NOC nos ayudará para realizar, identificar los factores que serán evaluados para poder llevar a cabo posteriormente intervenciones, las cuales vendrán del NIC. Cabe resaltar que tanto el NOC como el NIC nos ofrecen escalas de medición para poder tener un antes y un después del estado de salud de nuestro paciente. Después de la planificación haremos una ejecución de las intervenciones dadas. La ejecución inicia con la reevaluación del paciente, determinación de la necesidad del profesional de enfermería de ayudar, la aplicación de las intervenciones de enfermería, supervisión de la asistencia delegada y el registro de las actividades de enfermería. Posteriormente de la ejecución haremos una evaluación, la cual inicia con la recogida de los datos relacionados con los resultados, comparación de los datos con los resultados, relación de las acciones de enfermería con los objetivos o resultados del paciente,
extracción de conclusiones sobre el estado del problema, continuación, modificación o terminación del plan asistencial del paciente. De esta manera tenemos todo un circuito con el cual nos vamos a ayudar de 3 taxonomías, NANDA, NOC y NIC, las cuales nos van a ayudar para ayudar a nuestro paciente a preservar su salud o a recuperar su salud. Todo esto lo vamos a hacer en el plan de cuidados de enfermería PLACE, el cual nos permite hacer todo el registro de todas las actividades anteriormente comentadas. Como lo podemos observar, consta de 3 partes. La primera es el diagnóstico de enfermería, el cual vendrá de la taxonomía NANDA. La segunda es la clasificación de resultados de enfermería, la cual vendrá de la taxonomía NOC. Y una tercera parte, que es la clasificación de las intervenciones de enfermería, que, como ya lo dijimos anteriormente, vendrá de la taxonomía NIC. Para realizar todo este proceso hay que tener una base. La base teórica anterior que debemos de tener es la que nos postula Dorothea Orem en su teoría general del autocuidado, la cual incluye 3 conceptos que se relacionan y complementan. La primera son los autocuidados, la segunda es el déficit de autocuidados y sistemas de enfermería. Los autocuidados se basan en 4 conceptos. Autocuidados, los cuales se refieren a las actividades que realiza todo individuo independiente para promover y mantener el bienestar personal. Es decir, son todas aquellas actividades que como individuos realizamos todos los días desde que tenemos una plena conciencia hasta el último momento de nuestra vida, como lo pueden ser la alimentación, el ir al baño, la actividad, el descanso, entre algunas otras. Después tenemos los tratamientos de los autocuidados, que es la capacidad del individuo de realizar actividades de autocuidados. Consta de 2 agentes, uno de autocuidado y un agente de atención dependiente. Un tercer concepto son los requisitos de autocuidados. Son las medidas o acciones que se toman para prestar los autocuidados. Se dividen en requisitos universales, requisitos de desarrollo, requisitos de desviación. En esta parte nos vamos a centrar principalmente para evaluar lo que nuestro paciente está sufriendo o está padeciendo con la neumonía. Más adelante definiremos cómo lo hicimos. Y por último, la demanda de autocuidados terapéuticos, acciones para mantener la salud y el bienestar. Otro concepto en el cual se basa es el déficit de autocuidados, que es producido cuando el tratamiento de autocuidados no es adecuado para satisfacer la demanda de autocuidados conocida. Dorothea Orem no solamente nos dice en qué momento va a ser útil una enfermera o una enfermera, sino que también nos dice los métodos que vamos a utilizar, los cuales son la actuación, la orientación, enseñanza, apoyo y el favorecimiento del entorno. El último concepto son los sistemas de enfermería, los cuales nos van a indicar el grado que tiene nuestro paciente de dependencia, el cual inicia en los totalmente compensatorios, es decir, son aquellos necesarios para individuos incapaces de controlar su entorno y procesar la información. Es decir, estos son los cuidados que va a llevar, que vamos a tener que realizar nosotros como enfermeros. El segundo es el parcialmente compensatorios, son aquellos diseñados para individuos que no pueden valerse por sí, solos por algunas, pero no todas las actividades de autocuidado. Es decir, que aquí vamos a intervenir como enfermeros, pero no en todas las actividades que tiene nuestro agente de cuidado, sino que en algunas específicas en las que nosotros encontremos que hay deficiencia. Y la tercera, de apoyo y educativos, diseñados para personas que necesitan aprender a realizar sus medidas de autocuidados y necesitan ayuda para ello. Es decir, aquí vamos a describir todas aquellas actividades que nosotros como enfermeros vamos a realizar, pero de enseñanza. Es decir, son todas aquellas actividades en las cuales nosotros vamos a capacitar a una persona, ya sea al mismo agente de cuidado o a un tercero para poder ayudarle. El aparato respiratorio se divide en tracto superior y en tracto inferior. En el tracto superior tenemos la nariz y las fosas nasales, que son la conexión con el exterior y corresponden al inicio de la vía aérea.
La nariz forma parte de las estructuras óseas correspondientes a los huesos nasales, maxilar superior, región nasal del temporal y etmoides. También tenemos los senos paranasales, que son cavidades repletas de aire que comunican la cavidad nasal con pequeños orificios que producen moco, que se drena en la nariz para poder mantenerla húmeda y libre de polvo. Otra parte del tracto respiratorio superior es la boca, que está conformada por un vestíbulo, una cavidad oral, el istmo de las fauces, los pilares faringeos, un paladar blando y un paladar duro, la primera parte del esófago y la lengua, la cual se sostiene con músculos. Y por otra parte tenemos también la faringe, que es una estructura tubular que se encuentra ubicado desde la base del cráneo hasta el borde inferior del cartílago circoides. Se divide en 3 regiones: en la parte superior, en donde se encuentra la nasofaringe, la parte media, que es la orofaringe, y la parte inferior, que corresponde a la hipofaringe. La laringe corresponde anatómicamente al hueso hioides. Son 9 cartílagos articulados y la glotis, la cual se puede diferenciar en 3 estructuras. En la zona superior tenemos la epiglotis, en la zona media tenemos la glotis y en la zona inferior tenemos la subglotis. Y por último, en el tracto respiratorio superior tenemos la tráquea, que es un tubo que continúa la laringe, compuesta de anillos incompletos de cartílago, llena de mucosa y epitelio subestratificado. El tracto respiratorio inferior se compone de bronquios y bronquiolos, que son conductos tubulares formados por anillos fibrocartilaginosos. Están conformados por bronquios fuertes o principales, derechos e izquierdos, y estos a su vez se van a subdividir en bronquios lobulares, luego en bronquios segmentarios y subsegmentarios, continuando con dicotomizaciones hasta formar bronquiolos terminales y respiratorios. Aquí también tenemos a los pulmones, que son órganos vitales para la respiración, pues permiten la absorción del oxígeno y la expulsión del dióxido de carbono. El pulmón derecho es mayor y más pesado que el izquierdo, y su diámetro vertical es menor porque la cúpula derecha del diafragma es más alta. En cambio es más ancho que el izquierdo porque el corazón se abomba más hacia el lado izquierdo. Y por último, en el tracto respiratorio superior tenemos los alvéolos, que son pequeñas fosas terminales de los bronquiolos y tienen forma de globos, y son los que se encargan del intercambio de gases en los pulmones, es decir, el oxígeno y el dióxido de carbono, el cual se lleva a cabo a través de las membranas y de los capilares que los envuelven. Fisiología del sistema respiratorio. El sistema respiratorio está dividido en 2 partes. La primera es sitio de intercambio de gases y el segundo es sitio de conducto. El sistema respiratorio tiene 3 funciones. La primera es respiración o ventilación. La segunda es intercambio de gases y la tercera es utilizar el oxígeno de los tejidos para liberar energía durante la respiración celular. Se le conoce como respiración externa a la ventilación y al intercambio de gases, y a la respiración interna se le denomina como el intercambio de gases entre sangre y otros tejidos. Bien, ahora hablando de la neumonía se puede definir como el proceso infeccioso que afecta el tracto respiratorio inferior. Las neumonías son causadas por una gran variedad de agentes etiológicos, siendo algunos de los principales virus, influencia A, B, por influencia 1, 2, 3, adenovirus y sincicial respiratorio. También encontramos bacterias como son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Legionella, entre algunas otras. Algunos otros microorganismos, como lo pueden ser hongos, son Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Metapneumovirus, Bocavirus, Toxoplasma gondii, Histoplasma capsulatum, Coccidiosis imitis, Pneumocystis jirovecii y Chlamydia trachomatis. Es importante mencionar que algunos agentes etiológicos como lo son el sarampión, la rubela, la tifoidea, entre algunos otros, pueden producir una forma especial de neumonía, la cual se le considera secundaria, ya que puede ser producto de una infección ocasionada por estos virus. Encontramos que existen 4 tipos diferentes de neumonía, esto de acuerdo a la localización del agente etiológico
y la zona que está afectando. Como en primer lugar tenemos la lobulillar o bronconeumonía, en segundo lugar tenemos la intersticial o bronquiolitis, en tercer lugar tenemos lobar o segmentaria, y la cuarta algunas formas especiales como la anterior que ya he mencionado. Los factores de riesgo que aumentan las posibilidades de padecer o contraer neumonía son niños de 5 años de edad o menores, personas de 65 años o mayores, estar hospitalizado, enfermedades crónicas como son el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedad cardíaca, entre algunas otras. También fumar y tener el sistema inmunitario debilitado o suprimido. Esto puede ser debido a tratamientos farmacológicos o a alguna fisiopatología. En cuanto a los signos y síntomas nos referimos, podemos encontrar que pueden variar de leves a moderados de acuerdo a la evolución que haya tenido la neumonía y de acuerdo al tipo de neumonía presente. Sin embargo, los podemos clasificar en dos: el síndrome infeccioso, que se caracteriza por tener fiebre, anorexia, vómitos y malestar general, el cual puede evolucionar a un síndrome de insuficiencia respiratoria con algunos síntomas que son disnea, polipnea, aleteo nasal, tiros y cianosis. El diagnóstico de la neumonía es principalmente clínico. Los signos que mayormente se presentan son la tos y la fiebre. En la exploración física suele presentarse un aumento considerable en la frecuencia respiratoria, lo cual ocasiona una falta de respiración o una debilidad en la respiración del paciente. La radiografía torácica es de gran ayuda en la confirmación de la sospecha clínica de neumonía. Además, ayuda a determinar la extensión y la ubicación de la infección. Si bien la radiografía torácica se considera que es la herramienta más efectiva a la hora de dar el diagnóstico o la confirmación de una neumonía, ya que, como aquí lo mencionamos, nos puede ayudar a detectar la zona que está siendo infectada y nos puede dar indicios de cuál es el agente etiológico y a su vez clasificar la neumonía en alguno de los 4 tipos que ya mencionamos. Los análisis clínicos también suelen ser de gran ayuda en el diagnóstico de algunos tipos de neumonía. Sin embargo, solo son recomendados en algunos pacientes. Al igual que la radiografía torácica, suelen ser de gran ayuda al momento de dar un tratamiento o de especificar un tratamiento para la neumonía presente. Sin embargo, no es recomendable realizar análisis clínicos a menos que se tenga una sospecha de algún agente etiológico. Ok, como se ha mencionado, dependiendo del tipo de neumonía, dependiendo de la ubicación, la clasificación y del agente etiológico que podamos encontrar que está afectando a nuestro paciente, así también como la consideración de si la neumonía es leve o moderada, tendremos 3 diferentes opciones o tendremos diferentes opciones a tomar en cuenta a la hora de ofrecer el tratamiento. En caso de una neumonía grave, los recomendados son primero hospitalización, dar un tratamiento con oxigenoterapia. En cuanto a antibióticos, es recomendada la penicilina sódica cristalina 4 y tratamiento de la fiebre y broncoespasmos. En neumonía no grave, el manejo debe ser ambulatorio. Es recomendado prescribir antibióticos como amoxicilina, ampicilina o penicilina procaínica. Al igual que en la neumonía grave, es recomendado dar tratamiento a la fiebre y los broncoespasmos. Es de suma importancia darle continuidad a los casos de neumonía no grave, ya que puede fácilmente derivarse a una neumonía grave o empeorar. Por lo cual es también muy recomendado dar educación para la familia o al cuidador de los signos de alarma que pueda tener nuestro paciente. En el caso de infecciones respiratorias no graves, es recomendado un aseo de vías respiratorias, incrementando la ingestión de líquidos, tratamiento de la fiebre y la importancia de una alimentación habitual. También, al igual que en la neumonía no grave, es recomendado dar educación para la familia o al cuidador en los signos de alarma. Esto para que se le pueda dar un tratamiento de manera inmediata en el caso de que se agrave. Por su grado de importancia en cuanto a la salud pública, se debe tener un especial cuidado a la hora de la prevención. La prevención inicia con la vacunación, ya que hay una infinidad
de agentes etiológicos que pueden ocasionar la neumonía, es importante tomar en cuenta aquellos que principalmente o que son los principales agentes etiológicos que tienen como consecuencia una neumonía. Algunas de las vacunas que tenemos son la influenza, el sarampión, la tosferina y la antineumocóquica. También es recomendado tener una buena práctica de higiene, tener hábitos de higiene correctos como son un correcto lavado de manos, ya sea con agua y jabón, o en caso de no tener a la mano agua y jabón, se recomienda usar alcohol en gel para la higiene de manos. También es recomendado mantener un fuerte sistema inmunitario. Esto incluye el dormir bien, el comer bien y tener ejercicio, el realizar una actividad física, así como no fumar. Algunas de las complicaciones más comunes en la neumonía tienen que ver con diferentes condiciones fisiopatológicas, como lo pueden ser alteraciones hemodinámicas, es decir, insuficiencia cardíaca, del mismo proceso infeccioso como sepsis, choque séptico, embolía pleural, absceso pulmonar, obstrucciones respiratorias como pueden ser atalexia o enfisema, ruptura alveolocapilar hacia la cavidad cabecina como lo puede ser un neumotórax, desequilibrio de ácido base como puede ser acidosis o acidosis respiratoria. Una vez conocido los síntomas, la sintomatología correspondiente a la neumonía, así como el proceso infeccioso y todo lo que conlleva esta enfermedad, podemos dar comienzo al proceso de enfermería. Para el planteamiento de este proceso de atención de enfermería, se ha decidido utilizar la teoría general del autocuidado, tomando en cuenta o considerando los requisitos universales que son planteadas en esta teoría, los cuales son 8. Comenzando con el primero, que es el mantenimiento de un aporte suficiente de aire, se da la descripción de 2 casos en los cuales se ve afectado este requisito. El primero de ellos es: en casos de neumonía puede haber síntomas relacionados con un aporte insuficiente de aire como disnea, polipnea, aleteo nasal, tiros o cianosis. Así como también en casos graves de neumonía puede haber epidema pleural, absceso pulmonar, obstrucciones respiratorias, ruptura alveolar, disminución de la saturación de oxígeno y desequilibrio ácido-base. El diagnóstico que se ha obtenido con base al NANDA, a la taxonomía NANDA, es el siguiente: es un tipo de diagnóstico centrado en el problema o real, el cual lo encontramos en el dominio 3, eliminación e intercambio, en la clase 4, función respiratoria, con un código 00030 en la página 300, el cual se ha descrito de la siguiente manera: deterioro del intercambio de gases relacionado con disminución del aporte de oxígeno, manifestado por confusión, disnea y disminución del nivel de dióxido de carbono. En el requisito universal 2, mantenimiento de un aporte adecuado de agua, es la descripción de cómo se afecta este requisito. Es como consecuencia de la fiebre ocasionada por la neumonía, puede derivarse en una deshidratación. El diagnóstico para la afección de este mantenimiento de este requisito es un diagnóstico de tipo centrado en el problema, ubicado en dominio 2, nutrición, en la clase 5, hidratación, incorporación y absorción de líquidos y electrolitos, con el código 00020 en la página 265. La descripción que damos del diagnóstico es: déficit de volumen de líquidos relacionado con ingesta insuficiente de líquidos, manifestado por aumento de la temperatura corporal. Para el requisito universal 3,
el mantenimiento de un aporte adecuado de alimentos. La descripción de cómo se ve afectado es el malestar ocasionado por una neumonía puede generar una pérdida de apetito, lo cual produce un desequilibrio nutricional. El diagnóstico es de tipo centrado en el problema, el cual lo podemos ubicar en el dominio 2, nutrición, clase 1, ingestión, con un código 00002 en la página 229, con la descripción desequilibrio nutricional inferior a las necesidades corporales relacionado con ingesta diaria insuficiente manifestado por alteración del sentido del gusto e interés insuficiente por los alimentos. Para el requisito universal número 4, provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación y los excrementos, se ha determinado que no se ve afectado este requisito debido a que el paciente no presenta dificultades en los procesos de eliminación, por lo cual no se ha definido algún diagnóstico. Para el requisito universal número 5, mantenimiento del equilibrio entre actividad y reposo, el cual lo vemos afectado cuando se encuentra en un paciente cliente un estado de gravedad, existe un estado de cansancio y malestar generalizado por el desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. El diagnóstico que en este caso hemos dado dos diagnósticos. El primero de ello de tipo centrado en el problema, ubicado en el dominio 4, actividad reposo, clase 3, equilibrio de la energía, estado de equilibrio dinámico en el ingreso y el gasto de recursos. El código es 0093 en la página 327. El diagnóstico de enfermería es fatiga relacionada con malnutrición manifestada por aumento de los requerimientos de descanso, energía insuficiente. El segundo diagnóstico es de tipo centrado en el problema, dominio 4, actividad reposo, clase 4, respuestas cardiovasculares, pulmonares, mecanismos cardiopulmonares que apoyan la actividad y el reposo, el cual tiene un código 00092 en la página 335. Y la definición del diagnóstico es intolerancia a la actividad relacionada con el equilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno manifestado por debilidad generalizada y fatiga. Para el requisito universal número 6, mantenimiento del equilibrio entre la soledad e interacción humana, se determinó que no se ve alterado debido a que la patología no interviene en este requisito, ocasionando que no haya ningún diagnóstico. Para el requisito número 7, prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano, la descripción de la forma en que se afecta este requisito es: los pacientes con neumonía pueden presentar temperaturas corporales elevadas, lo cual puede ocasionar afecciones en funcionamiento de los órganos. El diagnóstico que se ha definido es de tipo centrado en el problema, ubicado en el dominio 11, seguridad y protección, clase 6, termorregulación, con un código 00008, página 627, dando la definición de termorregulación ineficaz relacionada con aumento en la demanda de oxígeno manifestado por aumento en la temperatura corporal por encima del rango normal. En el último requisito, el número 8, promoción del funcionamiento y el desarrollo humano dentro de los grupos sociales de acuerdo con el potencial humano, el reconocimiento de las limitaciones y el deseo humano de ser normal, se considera que no se ve afectado porque no afecta al desarrollo de la persona en su entorno social, por lo cual no tenemos diagnóstico alguno. Para el llenado del formato PLACE, el cual se describió al inicio de esta presentación, se ha seleccionado uno de los requisitos universales afectados mostrados anteriormente, recordando la estructura del PLACE, del plan de cuidados de enfermería. Tenemos en una primera parte lo que es el diagnóstico de la taxonomía NANDA, en una segunda parte la evaluación o la valoración que nos brinda el NOC para evaluar la severidad en el que se encuentra nuestro paciente, y en una tercera parte encontramos la parte del NIC, que es la parte de las intervenciones que nos ayudarán a ayudar a nuestro paciente a recuperar su salud.
Ok, como vemos en nuestro ejemplo, se seleccionamos la etiqueta diagnóstica de deterioro de intercambio de gases, la cual está ubicada en el dominio 3, eliminación e intercambio, en la clase 4, función respiratoria, con una clave 00030, en la página 300, la cual nos brinda la definición de exceso de o déficit en la oxigenación y o en la eliminación de dióxido de carbono en la membrana alveolo-capilar. Esta definición se encuentra con un eje 4 de localización, es un tipo de diagnóstico centrado en el problema, y el diagnóstico de enfermería es deterioro del intercambio de gases relacionado con disminución del aporte de oxígeno manifestado por confusión, disnea y disminución del nivel de dióxido de carbono. Esta definición de enfermería la hemos relacionado en el NOC con la etiqueta estado respiratorio, ventilación, dominio 2, salud fisiológica, en la clase E, cardiopulmonar, con el código 0403 en la página 374 del NOC. Los indicadores que hemos seleccionado para valorar la severidad del estado de salud de nuestro paciente son ruidos de percusión, frecuencia respiratoria, profundidad de la respiración y ritmo respiratorio. La escala de medición recomendada en el NOC va del 1 al 5, siendo la número 1 desviación grave del rango normal, número 2 desviación sustancial del rango normal, número 3 desviación moderada del rango normal, número 4 desviación leve del rango normal, número 5 desviación del rango sin desviación del rango normal. Para este ejemplo se ha dado en la puntuación diana una puntuación inicial para los ruidos de percusión con un 2, para la frecuencia respiratoria con un 3, la profundidad de respiración con un 3 y el ritmo respiratorio con un 3. La puntuación diana para los resultados esperados es llevar a nuestro paciente de un 2 en ruidos de percusión a un 4, de la frecuencia respiratoria de un 3 a un 5, en la profundidad de la respiración de un 3 a un 4 y del ritmo respiratorio de un 3 a un 4. Como ya se mencionó anteriormente, la tercera parte y parte final del PLACE son las intervenciones de enfermería que aplicaremos a nuestro paciente o que se llevarán a cabo con nuestro paciente para ayudarlo a mejorar su salud. En estas intervenciones, las cuales son dadas por el NIC, las encontramos en la etiqueta monitorización respiratoria en el dominio fisiológico complejo, en la clase K, control respiratorio, con el código 3350 en la página 347. Cabe resaltar que todas las actividades son totalmente compensatorias en el sistema de enfermería, lo cual significa que nosotros como enfermeros tendremos que ayudar a nuestro paciente en las actividades. Las actividades que hemos seleccionado son vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones, anotar aparición, características y duración de la tos, evaluar el movimiento torácico observando la simetría, utilización de los músculos accesorios y retracción de los músculos intercostales y supraclaviculares, para lo cual se lleva un anexo. Observar si se producen respiraciones ruidosas como estridor o ronquidos, monitorizar los niveles de saturación de oxígeno continuamente en pacientes sedados, siguiendo las normas del centro y según esté indicado. Auscultar los sonidos pulmonares después de los tratamientos para apreciar los resultados. La fundamentación de las intervenciones la encontramos primero como la exploración adecuada del tórax tiene una secuencia que ayuda al clínico a seguir varios pasos, mismos que le llevarán con más seguridad hacia el diagnóstico más adecuado. El transporte de oxígeno en el paciente está en estado crítico, se encuentra frecuentemente alterado, ya que los mecanismos adaptativos para monitorar un aporte adecuado a los tejidos pueden tomarse insuficientes, por lo que resulta primordial evaluarlos y corregirlos. La evaluación general de estas actividades
Es con las actividades esperadas, esperamos ayudar al paciente a mejorar su capacidad respiratoria, evitando dar paso a complicaciones.